Mundo Ejecutivo presenta. Hola, bienvenidos nuevamente a un espacio de innovación, liderazgo, economía, motivación y algunos otros temas que vayan surgiendo en el camino. Les saluda Mauricio Reynoso, de verdad me da mucho gusto recibirlos nuevamente. Vamos muy bien en nuestro programa y agradecemos a todos los que están siguiéndonos ya de manera cotidiana en las diferentes ediciones que hemos tenido oportunidad de preparar para ustedes. Hoy no es la excepción, tenemos nuevamente un gran invitado, como lo hemos venido cuidando siempre, en beneficio de las conversaciones importantes en la actualidad. Y quiero saludar, por supuesto, a mi gran amigo, coconductor del programa, don Francisco Rodríguez, CEO de Smart Speakers. Paco, nuevamente aquí una oportunidad para platicar. Muchas gracias, Mauricio. Es un placer estar con nuestros amigos de Mundo Ejecutivo, de La Medir, y pues con grandes invitados como el del día de hoy. Como el del día de hoy. Efectivamente, hoy tenemos a un muy entusiasta joven, nació para lo que hace, está dirigiendo una organización, una asociación civil con un propósito y un fin verdaderamente loable. Él es Fernando Estrada, director general de Éntrale. Fer, bienvenido a 18 minutos. Mauricio, muchísimas gracias. Francisco, gracias por invitar. Ahora sí, hasta que nos conocemos, caray. Así es. Nos falta la cara, el cuadrito de Zoom. Exactamente. Fernando, ¿por qué no empezamos por el principio, valga el tema? ¿Qué es Éntrale? ¿Cómo surge? ¿Y por qué es importante hoy la inclusión? Perfecto. Mira, Éntrale nace como una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios. A raíz de que una empresa hizo un programa de inclusión de género muy grande y empezaron a contratar mujeres por todos lados y iban a mujeres entrevistas todo el tiempo. Y cuando llegó una mujer con discapacidad le dijeron, tú no puedes, porque no tengo teclado en braille. Y ella decía, no necesito teclado en braille. No puedes. Y cuando se entera esto, el director de esa empresa dice, oye, es que tenemos que cambiar algo. Tenemos que cambiar cómo se está haciendo esto, porque no puede ser que hagamos algo para un grupo prioritario, pero cuando alguien tiene doble vulnerabilidad, ya te diga, pues tú no cabes, ¿no? Entonces ahí es como nace Éntrale, y Éntrale nace como un facilitador, un investigador, líder de opinión, como un think tank, generador de contenido sobre la inclusión de personas con discapacidad en México. ¿Por qué la inclusión de personas con discapacidad? Porque de todos los grupos prioritarios es el que está siendo más segregado para poder conseguir un trabajo, ¿no? Y por eso es importante hablar de inclusión. Hoy todas las empresas son diversas, o sea, no hay una empresa que no sea diversa. Todas las empresas pues tienen diferentes generaciones, orientación, género, todo el mundo tiene todo. Y sí, cada grupo está luchando por algo distinto. Las mujeres luchan por llegar a puestos directivos, los adultos mayores por permanecer, los millennials por ser tomados en serio, pero las personas con discapacidad hoy no están dentro de las empresas. Por el miedo que tenemos como sociedad de darle esa oportunidad a alguien que desde mi contexto yo siempre pensé que no podía hacer las cosas. Entonces las empresas siempre tienen miedo de contratar porque nadie los quiere en su equipo de trabajo. Pues no importa que tenga el título y que pueda ser abogado y que pueda... Llegas y se lo mandas al director legal y dice, híjole, ¿sabes qué? Manda los recursos humanos. Y dices, ¿por qué recursos humanos? Es abogado, tiene que estar en el área legal, ¿no? Su expertise y todo eso. Entonces tenemos que cambiar la cultura de las empresas y tenemos que hablar de inclusión para que se cambie la cultura de las empresas. Uno, para que todas las personas seamos respetadas, valoradas y tomadas en cuenta dentro de las empresas. Y dos, pues para que realmente nos pongamos a trabajar por ver a la persona porque es persona y no por cualquier otra condición. Okay. Fernando, ¿qué beneficios tiene para una empresa el ser una organización incluyente? Pues mira, para una empresa el ser una organización incluyente tiene diferentes beneficios, ¿no? Y diferentes puntos de vista. Sinceramente no hay tantas estadísticas y estudios que avalen lo que mucha gente dice, porque luego para vender el tema de inclusión te ponen cosas súper románticas que todo el mundo quiere escuchar y pues realmente no hay nada que sustente eso. Pero los beneficios que tienen uno es, si tú valoras, respetas y haces que todo el mundo se sienta tomado en cuenta,
van a tener la camiseta más puesta dentro de la organización. Va a haber mucho más compromiso. En una empresa donde no te toman en cuenta, no te valoran, dices, estoy aquí por cumplir el trabajo y cuando pueda me voy, ¿no? Pero si te sientes parte de la organización, realmente crece lo que tú estás haciendo dentro de la organización. Y después, si nosotros, no solamente por la diversidad, sino si gestionamos bien la diversidad, vamos a sacar lo mejor de cada persona. Si gestionamos bien la diversidad, vamos a agarrar lo que una persona con discapacidad le costó estudiar, le costó llegar a trabajar, le costó el bullying con sus compañeros. Lo vas a poder sacar y esa creatividad, ese tema de resolución de problemas, lo va a llegar a aplicar en tu empresa, ¿no? La mujer que ha estado tratando de luchar por ser directora, en el momento que tú le das la oportunidad, pues va a luchar por todas las demás mujeres. Entonces, empieza a haber mucho más beneficio. De una manera, pues igual no es tan cuantificable, pero en el tema de clima laboral sí se llega a percibir eso. Y las prácticas de diversidad e inclusión, Fer, en México, en América Latina, ¿cómo las comparamos contra el mundo? ¿Cómo se mide? ¿Qué estadísticas nos puedes compartir que nos puedan servir como comparativo entre lo que hacemos en México, América Latina, el resto del mundo, con países que tienen ya más abrazada la cultura de diversidad e inclusión? Pues mira, en México realmente nunca se trabajó la cultura de inclusión. Hasta hace poco se empezó a trabajar. Había empresas que lo hacían de manera espontánea o de manera natural. Hay empresas que desde hace 30 años contratan a personas con discapacidad. Pero realmente nunca se llevó como una práctica corporativa que en donde estén políticas institucionales el tema de inclusión, ¿no? En muchos países, a raíz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en muchos países empezaron a poner estadísticas, una normatividad de entre el 2 y el 5% de la plantilla laboral siendo personas con discapacidad. Estas cuotas que nos ayudan pues a dar el primer paso. En México no se adoptó esa cuota, y por eso es por lo que no empezamos a avanzar, ¿no? En México hay alrededor de 8 millones de personas con discapacidad y hay otras 15 con alguna limitación. De estas personas con discapacidad realmente hay un rezago educativo, eso sí hay que aceptarlo. Nos encantaría tener a puro ingeniero, maestro con doctorado, lo que sea, pero sí hay, pero también está este rezago educativo. Y muchas veces como empresas nos cerramos a decir, solo quiero para este puesto, ¿no? Quiero un director, pues, oye, tienes una cantidad impresionante. Y es algo que pasa mucho en otros países. Por ejemplo, en España, si tú contratas a una persona como proveedor, contratas una empresa como proveedor que tiene en su plantilla más del 80% de personas con discapacidad, pues la persona que entra contigo te cuenta. Entonces, si hay una empresa de limpieza que da servicio al corporativo y son personas con discapacidad, esas personas te cuentan a ti para tu métrica, porque tú eres el que al final de cuentas las está empleando, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es realmente lo que pasa. La Ciudad de México es la segunda ciudad más incluyente de América Latina, más accesible de América Latina. Y yo veo las banquetas y digo, ¿en dónde fregado está esa accesibilidad? Pero si es la segunda ciudad más accesible de toda América Latina, después de Santiago de Chile, pues realmente ¿cómo queremos llegar a avanzar, ¿no? El 80% de las empresas en América Latina, por ejemplo, que hacen el tema de inclusión, lo hacen por un tema 100% altruista o filantrópico, que desde mi punto de vista eso está mal, porque es atracción de talento. No es contratar a alguien porque tiene discapacidad y porque pues está en silla de ruedas y pobrecito, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que haya un recorte o que haya una crisis como la que acaba de pasar, la primera persona que se va es la que no está justificada, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente en México está haciendo mejor. Ya quitamos esa parte del altruismo, ya quitamos esa parte de la filantropía y se está viendo como un proyecto de derechos, de atracción de talento, de traer a la mejor persona a nuestra empresa. Fernando, ¿cuáles son las mejores prácticas en este tema de diversidad e inclusión? Mira, lo que yo creo que es lo mejor que puede hacer una empresa, primero es tener una política de inclusión que no toque grupos específicos, sino que hable de la inclusión de todas las personas. Porque si hacemos una de género y una de discapacidad y una de adultos mayores y una LGBT, pues
una mujer de la comunidad LGBT con discapacidad, ¿en cuál aplica? Claro. ¿No? Y eso es lo que siempre le pasa a las empresas. Empiezan a hacer diferentes políticas y nunca las engloban. Entonces, creo que tener una política ayuda para que, independientemente de quién sea el director de recursos humanos, esto se siga haciendo y esto vaya a largo plazo. Una política de ajustes razonables es también la base para que las personas con discapacidad puedan hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Porque le da las herramientas que necesita para poder hacer el trabajo. Y dentro de todo esto, pues realmente hemos visto diferentes prácticas de diferentes empresas. Una que me encanta es una cadena de hoteles que no solamente implementó la inclusión, sino que rompió paradigmas por todos lados. Metió en servicio al cliente, en recepción de hoteles, a personas con discapacidad auditiva. Personas que no hablan ni escuchan. Entonces tú dices, no, atención al cliente tiene que ser alguien que pueda interactuar. Claro. Yo dije, no, vamos a ver cómo sí. Hice una serie de pictogramas en donde las personas con discapacidad y los huéspedes pueden hacer el check-in nada más con una serie de dibujitos y van haciendo todo el proceso y lo automatizan. Entonces estás generando conciencia, estás generando cultura y pues le estás rompiendo los paradigmas a la gente de sí se puede contratar más allá de un puesto de limpieza. Es un buen ejemplo. Sí, es muy buen ejemplo y es un ejemplo de cómo sí es posible trabajar la inclusión. Pero lo que me gusta es lo que comentas. Inclusión y diversidad no solo es un tema, no solo es género, es mucho más allá. ¿Podrías ahondar un poco más en ello y algunas buenas prácticas, errores más frecuentes, pero a manera de aprendizaje, que hemos aprendido en el camino, que no nos ha fallado, y que debemos de hacer diferente? Mira, ¿qué nos han fallado muchísimas cosas, ¿no? Desde llegan empresas que agarran y me dicen, oye, Fer, ¿sabes qué? Voy a abrir una sola vacante, quiero que sea una persona, esta es un caso real de una empresa muy grande, me dijo, quiero una persona que tenga esta maestría en esta universidad, que tenga discapacidad, pero que su discapacidad no sea ni motriz, ni visual, ni auditiva. Entonces estás diciendo, ok, ¿quieres una persona con discapacidad intelectual o psicosocial que quepa en esta maestría de esta universidad? ¿Cuántas va a haber? O sea, si hay una, o sea, pero ¿cómo vas a conseguir a más candidatos, no? Entonces, un grave error es el no abrir todas tus vacantes. Cualquier puesto de una empresa, absolutamente todos los puestos pueden ser ocupados por una persona con discapacidad. No hay puesto que no. Obviamente hay que limitar el tipo de discapacidad dependiendo la capacidad de la persona y las barreras que tiene, ¿no? No vas a poner a manejar un camión a una persona que no ve, ¿no? Entonces, pero si el presidente de Ecuador era un usuario de silla de ruedas, ¿por qué el director general de una empresa no es una persona con discapacidad? Hay directores generales que les faltan extremidades, que tienen un tema de poliomielitis, que hemos encontrado muchos casos de éxito de gente que pues tiene una discapacidad y a raíz de eso ha ido rompiendo los paradigmas, ¿no? Que es la lucha y es el luchador que luego admiramos. Pero tenemos que dejar de ver a las personas con discapacidad ni como héroes ni como villanos. No son ni pobrecitos, pero tampoco son superhombres. Son personas. Y hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que tienen ganas de trabajar y hay personas que van a flojear, ¿no? Tenemos que contratarlos por lo que sí pueden hacer, por lo que pueden hacer dentro de la empresa, lo que pueden aportar y lo que puedan ayudar a que sigamos creciendo como organización. Creo que se está hablando de una nueva ley sobre este tema, ¿no? No sé si nos puedas platicar un poco. La Cámara de Diputados hace un mes, más o menos, aprobó una reforma a la Ley General del Trabajo que habla que todas las empresas tienen que tener el 5% de su plantilla tienen que ser personas con discapacidad. Esta reforma, a diferencia de otras, la quieren hacer de un día para otro. Hoy está en la Cámara de Diputados platicándose y haciendo las modificaciones y observaciones. Y mira, esa reforma puede ser muy beneficiosa, pero también puede perjudicar mucho. En muchos países, cuando se llegan a poner métricas sin haber trabajado con las empresas antes, en Alemania cuando pusieron la métrica, las empresas dijeron, ok, te contrato con el salario mínimo, quédate en tu casa y no vengas a molestarme nunca.
Entonces, son empleados, claro, están en nómina, pero no trabajan en la empresa, ¿no? Entonces, ¿está fomentando la inclusión eso? No, claro, nada. En Brasil, las personas con discapacidad dijeron, en esta región somos tantas, tú necesitas tantas, entonces te cobramos tanto más, ¿no? El triple de lo que tú ibas a pagar. Entonces las empresas dijeron, ¿sabes qué? Por arrogante, prefiero pagar mi multa a contratarte a ti. Entonces se quedaron sin trabajo y las empresas se quedaron. Entonces, si no se hace bien, si no se piensa bien y no se trabaja, gobierno, personas con discapacidad y empresas. Y paulatinamente, ¿no? Y de una manera paulatina, sí, que sea algo que vaya creciendo poco a poco, que digan, ¿sabes qué? En 5 años. Entonces, del primer y segundo año vamos por el 1%. El tercero vamos por el 2% y vamos creciendo poco a poco. Para que las empresas, la rotación de las empresas pueda ir sobre esto, pero también para que las personas con discapacidad se sigan preparando para lograr esos puestos. A mí la intención se me hace muy buena, pero si de un día para otro te dicen el 5%, pues aquí en Quito. Claro, necesitamos un plan de transición, definitivamente, por lo sensible del tema. O sea, efectivamente hay que dar esas oportunidades. Y algo que ya estamos llegando a la finalización de esta edición, Fer, pero algo que yo quisiera, y te lo comparto como visión, es... Ojalá no necesitáramos leyes, evidentemente eso es muy romántico, ¿no? Pero para quienes nos ven y nos escuchan, que esto sea más una convicción, que lo hagamos por convicción, que las personas con discapacidad realmente se preparen, que hay que echarle muchas ganas, todos tenemos que echarle muchas ganas, pero que todo esto en conjunto como sociedad, empresas, ciudadanos, etcétera, lo hagamos más por convicción que por obligación. Una idea de 30 segundos para cerrar, Fer. Mira, lo único que puedo decir es que si queremos cumplir el sueño de un México más justo, más humano y más incluyente, solo va a ser posible si lo construimos en conjunto. Hay que sumar esfuerzos, por supuesto. Y para eso estamos en AMEDIR, en Smart Speakers, colaborando con ustedes en Éntrale. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, Fer. Conocen ya Éntrale, conozcan más a Fernando y todo el esfuerzo que está haciendo. Y allí hay una tarea muy importante como sociedad que debemos de respaldar, ¿no crees, Paco? Completamente de acuerdo. Hay gran camino, pero hay que hacerlo paso a paso. Correcto. Pues nos despedimos de esta edición de 18 minutos, un espacio de innovación, liderazgo, economía, motivación. Nos vemos la próxima ocasión también con un invitado estelar como ha sido en esta oportunidad. Gracias, Fer. Gracias, Paco. Nos vemos la próxima. Mundo Ejecutivo presentó